Bienvenidos a Enseñanza Bíblica del Viernes. Padre nuestro, gracias por este tiempo que estamos aquí juntos. Que esto puede ser el mensaje que tú quieres que tocas los corazones de la gente que están escuchando. Que estos son tus palabras, no los míos, Padre nuestro. Y que esto puede traerte el honor y la gloria. Y lo decimos en nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Ahora, vamos a ver cómo Jesús fue más allá de las barreras. ¿Sabes que Jesús era judío? Nació en Belén, del linaje humano del rey David, de la tribu judía de Judá. Y puedes ver estos en Mateo, capítulo 1, versículos 1 a 12. Está ahí. Y si sus discípulos lo llamaron rabino, que para significar un maestro de la ley judía. Y en esa cultura judía habían algunas costumbres sociales. ¿Sabes que en la cultura judía de Jesús había grupos de personas que se consideraban inferiores y no importantes? Habían clases de gentes con quien Jesús no hubiera tenido contacto. Habían barreras, como las mujeres, los niños, los colectores de impuestos y algunos enfermos, como los leprosos y samaritanos. Pero vamos a ver que Jesús rompe esas barreras. En esa cultura dominada por el hombre, las mujeres no tenían importancia. No tenían dinero, no oraban en el templo. Trataban a las mujeres como propiedad del marido. Pero Jesús sanó a una mujer en el día de reposo. Vamos a ver eso en Lucas capítulo 13, versículo 10 a 16. Un sábado, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba ahí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignada porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados, y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, a la quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? No solo la sanó, sino que la puso en pie del mismo nivel como un hijo de Abraham, al llamarla hija de Abraham. Jesús también se acercó a una mujer que le trajeron los fariseos. Vamos a ver esto en Juan capítulo 8, versículos 3 a 11. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús:
Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Qué tú dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo empezó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acusaban a preguntas, Jesús le incorporó y le dijo, aquel de ustedes que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Y inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. En realidad, Jesús salvó la vida porque le iban a apedrear a la muerte, pero le mostró compasión. Y la trampa que planearon los fariseos había fracasado. ¿Y qué hay de la mujer del pozo? Que era mujer y samaritana. Puedes leer el relato en Juan capítulo 4, versículos 6 a 26. En la época de Jesús, los judíos no se asociaban con los samaritanos. El área de los samaritanos había sido conquistada por los asirios y algunos de los judíos se casaron con los asirios. También los samaritanos adoraban en Samaria y no en Jerusalén. Y los demás judíos les consideraban mitad judíos y mitad gentiles. Se les consideraba como un extraño corrupto. Pero Jesús habló con ella. Y esta mujer sorprendida, que le preguntó en el versículo 9, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Porque los judíos no hablaban con los samaritanos. Y Jesús reveló que él era el Mesías. Y se convirtieron mucho en ese pueblo por esa conversación. ¿Y qué pasa con los niños? Los niños no eran importantes en esa cultura. Vamos a ver en Marcos capítulo 10, versículo 13, 14 y 16. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejan que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Versículo 16. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Jesús dio importancia a los niños y los bendijo. ¿Y qué hay de los colectores de impuestos? Eran judíos que trabajaban por los romanos. Eran considerados traidores porque colectaban impuestos de otros judíos y los daban a los romanos que gobernaban sobre ellos. Y muchos eran deshonestos, colectaban más que lo que era necesario para llenar sus bolsillos propios.
Vamos a ver en Marcos capítulo 2, versículo 16. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron a Jesús comer con cobradores de impuestos y con pecadores, les preguntaron a los discípulos, ¿cómo? ¿Cómo este bebe y come con cobradores de impuestos y con pecadores? Pero sabemos que Jesús llamó a Mateo, quien era un cobrador de impuestos, a ser un discípulo. Y también Jesús llamó a Zaqueo, un colector de impuestos, que bajó de un árbol sicómoro y pidió ser huésped en su casa. Lo puede leer en Lucas 19, versículos 1 a 9. Y la gente dijeron que sería huésped de un pecador. Vamos a leer Lucas 19, versículos 9 a 7 y 9. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Puedes ver que Jesús llama a este colector de impuestos un hijo de Abraham, como hizo con la mujer diciendo que era hija de Abraham. Y vamos también a ver que sobre otra situación. Ahora, la lepra en ese tiempo no tenía cura. Es una enfermedad bacteriana contagiosa que afecta la piel, los nervios, los ojos y causa disfiguración. La gente evitaba a los leprosos. Los leprosos tenían que anunciar a las personas cercanas diciendo, inmundos. Pero vamos a ver en Mateo 8, versículo 1 a 3, que dice, al descender Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Un leproso se le acercó, se arrodilló ante de él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero, ya has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús tocó a un leproso. Jesús no seguía las restricciones de la cultura. Jesús rompió las barreras que existían en la cultura de su tiempo. Fue un radical en el sentido de que Jesús cambió las normas sociales y cambió las percepciones al revés. Fue más allá de las barreras establecidas por la sociedad para mostrar amor, perdón, compasión, sanación y relación con ellos que eran considerados inferiores, pecadores y sin importancia. Jesús extendió su amor de una manera amorosa. Corrigió lo que estaba mal en la sociedad. Y Él es el ejemplo que debemos seguir.
comparte a Jesús con aquellos que son diferentes de ti. Padre nuestro, gracias por este tiempo y que tú estás enseñando a nosotros que muchas veces las barreras que la sociedad pone a nosotros, que son limitados, que no debemos pasar, que Jesús enseña que Él lo rompió y tenemos que hacer lo mismo, que tenemos que extender su amor a otros, que nosotros podemos ver diferente, que nosotros todos somos iguales, Padre nuestro. Nadie es inferior o más que otro. Gracias por enseñar estos en la Biblia, que esto puede tocar el corazón de cada persona. Y pido, Dios, que tú sigues bendiciendo a cada uno que está escuchando. Y ayuda a cada uno en este camino que tenemos aquí en la tierra. Y pido que Jesús sigue siendo el camino para nosotros. Y lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Gracias por estar aquí hoy y vamos a ver la próxima semana y explorar sobre la crucifixión y la resurrección de Jesús. Recuerda que puede también ver estos videos en YouTube y el enlace está abajo del título de hoy. Cuídate y que Dios te bendiga.